Buen día, bienvenidos a la materia de Profecía 1. Este día vamos a darle continuidad a nuestro estudio y vamos a compartir un tema muy interesante que se refiere a las dispensaciones. Quiero compartirles el material que ya ustedes tienen también y es que habla de las dispensaciones o tiempos en los cuales Dios tiene un trato diferente con el hombre. La dispensación, ese término proviene del griego oikonomía, cuyo significado es mayordomía. Las dispensaciones lo que hacen es dan a conocer una manera en que Dios está probando al hombre, lo cual se muestra en los cambios o procesos del trato de Dios hacia la humanidad. Estas dispensaciones no son un periodo de tiempo ni época, sino un modo de tratar, una disposición o una administración de los asuntos, un trato de Dios definitivamente con el hombre. Existe esta corriente dispensacionalista y este es un movimiento teológico que sirve para distinguir numerosos grupos e iglesias. También es un concepto acerca de la variedad de la administración de los planes de Dios en la Biblia. Ha existido a través de todos los siglos sin que se utilice necesariamente el nombre. El teólogo E.W. Billinger es considerado ultradispensacionalista. Él es el más famoso promotor del dispensacionalismo y este es Darby, considerado como su fundador. Es un movimiento situado entre los evangélicos conservadores y los fundamentalistas. Esta teología es muy fuerte en América Latina y se extiende a grupos como los pentecostales. Es una forma muy estricta de dispensacionalismo, rechaza en base a su sistema que en esta época se manifiestan dones como el de lenguas. Vamos a compartir esas 7 dispensaciones que se conocen como tratos de Dios en diferentes periodos o épocas. La número 1 es la dispensación de la inocencia. Esto se inicia en la creación del hombre en Génesis 1:27, donde Dios dice, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál era el propósito de este trato de Dios? Colocarlo en el paraíso, colocarlo en el Edén, y ellos fueron creados en inocencia, son solamente prevenidos de la consecuencia del pecado, aquí en el capítulo 2, versículos 15 al 17. En el capítulo 3 se da la tentación, y esto, como consecuencia, el pecado rompió la comunión con Dios, y como consecuencia trajo la maldición. Inicia en la creación, pero termina en la expulsión del huerto del Edén. ¿Cuáles eran las obligaciones morales de los hombres en este trato de Dios? Bueno, era obedecer a Dios, es decir, Dios había dado instrucciones precisas y su obligación era obedecerle. ¿Cuál fue el fracaso? La desobediencia. Cuando es sugerido por la serpiente con que Dios les ha dicho, y luego el juicio que trajo como consecuencia la maldición y la muerte espiritual. La dispensación de la conciencia. Esta dispensación inicia en el Redentor prometido, desde la primera referencia mesiánica del Génesis 3:15, donde dice, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, está refiriéndose ya al Mesías prometido. La línea mesiánica, Abel, Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá y David, Emmanuel. Emmanuel, que es Dios con nosotros. El altar de Caín y Abel y también la corrupción de la tierra. Y esto termina en el juicio del diluvio. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre? Bueno, hacer lo bueno. También se menciona sacrificio de sangre, donde su hermano Caín mató a Abel. La maldad se daba, tal como lo dice Génesis capítulo 5, que la maldad del hombre era de continuo hacer el mal y como consecuencia trajo un juicio que se conoce como el diluvio, el cual el Señor prometió que no volvería a raer sobre la faz de la tierra. La tercera dispensación, que es el gobierno humano, inicia con el pacto de Dios con Noé, y dentro de las funciones que tenía era fructificar la tierra, la multiplicación de los hijos de Noé, pero también se da en el capítulo 11 de edificar una torre, porque querían
para hacernos un nombre. Querían desafiar, querían por si fueran esparcidos, por si fueran destruidos. Edificaron la torre y ese fue el inicio de las naciones y de los idiomas. También esto termina con un juicio que es el juicio de la destrucción de la Torre de Babel. ¿Cuál era la responsabilidad de ellos? Era dispersarse, multiplicarse, pero ellos querían prevalecer, querían erigir una torre en la cual, aun cuando fueran esparcidos, querían hacerse un nombre. Y lo que no hicieron fue, no se dispersaron. ¿Y qué trajo como resultado? La confusión de idiomas o la dispersión, el inicio de las naciones y de los idiomas. La cuarta dispensación está unida a la quinta por ser referente siempre a Israel. La promesa inicia desde el llamado de Abraham y los hijos de Israel, 70 personas entraron en Egipto y finaliza también con la esclavitud. ¿Cuál era su responsabilidad? Habitar en Canaán. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Se radicaron en Egipto. Y como consecuencia estuvo la esclavitud en Egipto, que duró durante mucho tiempo, estuvieron esclavos, y fue de una forma milagrosa que el Señor pudo liberarles de ese yugo. Luego tenemos la dispensación de la ley, que inicia con Moisés. También dentro de los eventos que se realizaron durante ese periodo fue el cruce del Mar Rojo, la peregrinación en el desierto, la muerte de Moisés, la época de los jueces y cómo el gobierno cambia de teocracia a monarquía. La rebelión de las 10 tribus, el cautiverio de Asiria, estos son algunos eventos, como también los 70 años de cautiverio, nacimiento del Mesías, la vida, el ministerio, la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Cristo. ¿Y cómo finaliza este periodo de la ley? Bueno, termina en el juicio del pecado en el Calvario. ¿Cuál era la responsabilidad de los que estaban bajo la dispensación de la promesa? Bueno, este era habitar en Canaán, y ellos lo que hicieron fue radicaron en Egipto, como lo habíamos mencionado, y como consecuencia trajo la esclavitud de Egipto. Luego tenemos la dispensación de la ley, que la responsabilidad era guardar toda la ley, pero lo que hicieron fue violar la ley, y la consecuencia de esta dispensación fue la diáspora, la dispersión mundial de las tribus de Israel. ¿A qué me refiero al poder esquematizar estas dispensaciones? En el sentido que en la dispensación de la gracia, Dios no puede tratar al hombre de la misma manera como lo hacía en la dispensación de la inocencia, sino que fueron periodos de tiempo en el cual Dios trató específicamente con el hombre. Luego entramos a la última dispensación, que es la edad de la iglesia. En esta inicia en el descenso del Espíritu Santo, es el periodo apostólico, el periodo de la reforma también, y uno de los eventos que está por suceder es el rapto o el arrebatamiento. También ha de acontecer la manifestación del anticristo, la batalla de Armagedón, en el cual se da el juicio a las naciones, y este está finalizando con la revelación de Jesucristo, la manifestación gloriosa. Esta edad de la iglesia, el requisito es poder tener esa fe en Jesús como una doctrina pura. ¿Cuál es la consecuencia? O lo contrario que pueden llegar a ser, rechazar a Cristo. ¿Cuál va a ser el resultado de rechazar a Cristo? Lo que nos habla la Escritura de la tribulación. ¿En qué momento? Desde el momento en el cual la iglesia es arrebatada, empiezan 3 años y medio de aparentemente paz. Luego viene la gran tribulación. Durante ese tiempo, la iglesia o las personas que hayan quedado van a tener que ofrendar su vida para poder ser salvos. Por esa razón, es que es tan importante que nuestros familiares, que las personas que están a nuestro alrededor, conozcan de Jesús para poder ser salvos de la ira venidera. De esta manera, como he tratado de explicar un poco acerca de las dispensaciones o de los tratos que Dios ha tenido con el hombre en diferentes épocas. Y por último, el reino milenial. Este inicia con el juicio a las naciones y con el reino milenial de Cristo, cuando desciende de fuego y consume a Gog y a Magog,
luego el surgimiento de la nueva Jerusalén, los cielos y la nueva tierra purificada con fuego, y termina en el juicio final. El reino milenial, el requisito es obedecer a Cristo. Luego Satanás es suelto como una rebelión final y como juicio es el castigo eterno. Después de venir, de regresar Jesús con su iglesia, viene a establecer su reino milenial sobre la tierra, pero antes viene a realizarse la batalla de Armagedón, en la cual también Dios va a hacer juicio a las naciones que oprimieron a Israel. Durante el milenio va a también ser desatado el enemigo y aún va a engañar aún a las personas que pueden encontrarse. Estas nuevas generaciones que surjan también van a poder obedecer a Cristo, porque también Satanás va a ser suelto y va a ser la rebelión final, para posteriormente darse lo que se conoce como el juicio del trono blanco, gran trono blanco, en el cual continúa o es para darle paso a la eternidad futura. Y es de esta manera como la escatología o el tratado de las últimas cosas nos enseña cuáles son los diferentes tratos de Dios con el hombre en diferentes tiempos y con diferentes condiciones. Por esa razón es muy importante entender que el periodo de la iglesia es la era presente en la cual el único requisito para poder acercarnos al Señor confiadamente es aceptar ese sacrificio de Jesús, y que también nuestra familia, las personas que están a nuestro alrededor, puedan ser salvos de la ira venidera. Y al conocer nosotros todos estos eventos, podemos saber perfectamente que la gracia del Señor sobreabundó en nuestra vida al rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, porque los eventos, las cosas que van a acontecer no son nada fáciles. Es decir, que esto no va a mejorar, no va a mejorar. ¿Por qué razón? Porque está escrito en la Biblia, el cual cada una de estas cosas que están aconteciendo a lo mejor van a ser peores, a lo mejor el otro año ya no va a ser coronavirus, van a ser otro virus, van a ser otras cosas, porque el mundo se está destruyendo a sí mismo y por lo tanto debe de prepararse la antesala para la manifestación del anticristo. Pero antes que esto acontezca, el Señor llevará a sus escogidos, a sus santos, a los hijos de Dios, a usted y a mí, que hemos sido fieles, que hemos prevalecido a través del tiempo, pero también que hemos perseverado creyendo que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él está esperando que se arrepientan más personas para poder darle cumplimiento a las palabras, a las profecías que están establecidas en la Escritura, y cada uno de nosotros que somos portadores de su gloria, que somos portadores también de esas promesas, ansiamos la venida del Señor para que pueda llevarnos con Él y podamos gozar de esa eternidad con Cristo. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.